La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Y todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, y rendido a ti yo libre soy. Oh la la, y rendido a ti yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más, y toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, y rendido a ti yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Y rendido a ti yo libre soy. Y rendido a ti yo libre soy. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas.
igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poder estar con ustedes un año más, hacia la distancia. Es extraño hablarles a través de esto. De verdad que pensaba, ¿cómo voy a extrañar ver sus caras? Sobre todo esa larga fila que se hacía al final de la reunión para saludarnos, para bendecirnos. Wow, sí lo voy a extrañar mucho este año. Un gusto estar con ustedes. De verdad que gracias al Señor estamos aquí. Pensamos que no íbamos a poder. Fue una decisión casi de último minuto, pero de último momento. Se decidió unos días antes. Pero gracias al Señor ya estamos aquí. Así que sin más que decir, quiero compartirles algo que ha estado en mi corazón en estos días. Soy quizá una persona muy reflexiva, no hablo mucho en público, pero sí me gusta mucho reflexionar, quizá por eso no hablo tanto en público, porque mi cerebro siempre está full, analizando todo, meditando, viendo lo que ha pasado en el mundo, con nuestros países, lo que se viene. ¿Cómo ha sido para ustedes este año? No sé ustedes, pero Pablo y yo anhelábamos el 2020 porque teníamos una planificación familiar y ese año se cumplían algunos periodos y algunos proyectos y íbamos a iniciar otros y estábamos muy expectantes, pero la pandemia nos cambió la jugada y no sé si a ustedes les pasó así, que este fue un año así que les cambió todo, o si sí hubo cambios, pero fueron mínimos, pero aún así les cambió estamos enfrentando el 2021 en incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, si seguimos con los planes o no, o si nos esperamos. No sé qué desafíos tengan ustedes para este año. Personalmente pensando en esto que viene, decía, Señor, nos cambiaron las reglas del juego. ¿Ahora qué hacemos? ¿Seguimos de una forma o qué cambios que se hicieron este año van a continuar? Es difícil. Y pensando en esto y meditando en esto, el Espíritu Santo me traía a mi mente, me decía, no es la primera vez que una generación tiene un cambio tan drástico. Ya hubo otra generación que se enfrentó a este tipo de cambios. Y siempre que venimos a Chile, no solo es un tiempo de descanso, de pasarlo con la familia, sino es un tiempo también de búsqueda espiritual, donde tenemos más tiempo para meditar y siempre buscamos tener una palabra, algo
algo que el Señor nos dé para enfrentar nuestro año. Y en estos días, como les decía, pensando en esto, el Señor me llevó al libro de Daniel. Y con esto en mente que les comenté que no es la primera vez que una generación enfrenta una crisis como la que estamos enfrentando ahora, me llamó mucho la atención las similitudes que hay con esta historia que voy a leer ahora. Así que los invito, me acompañen si quieren tomar apuntes en su celular o en una libreta, en lo que ustedes quieran. Son puntos específicos, así que espero de verdad poderles comunicar de la mejor manera posible esto que Dios está poniendo en mi corazón y que creo que va a ser clave para este 2021 y lo que venga. Así que le titulé este mensaje 3x1, pero soy malísima para los títulos, soy muy mala. Quizás si al final alguno de ustedes me da una mejor sugerencia de tema, de verdad se lo agradecería porque soy malísima para los títulos. Yo le titulé 3x1 porque son 3 actos de Dios y un compromiso que Él espera de nosotros. 3 cosas que Dios está haciendo o quiere hacer este año y una cosa que espera de nosotros. Así que, bueno, como les decía, he encontrado similitudes increíbles con esta historia. Voy a leer el capítulo 1 de Daniel, la versión NTV. Ustedes pueden leerlo en la versión que ustedes más les guste o se identifiquen con esa versión. Como quiera, va a estar aquí en el video, van a poder ir leyendo este capítulo. Así que inicio con la lectura. Daniel capítulo 1, lo voy a leer completo. Dice: durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse alguno de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. ¿Les parece algo familiar a lo que estamos viviendo, esta segregación social donde solo los jóvenes y los adultos son desechados? Bueno, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y un buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y el vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor,
pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron en el servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el año 1 del rey Ciro. Wow. Si vieron ahí la lectura, subrayé algunas cosas porque de ahí se van a derivar los puntos que quiero hablar con ustedes. Y una de las cosas que me llamó la atención es el hincapié que hacía en una capacitación que ellos tendrían de 3 años. Y este es un parámetro que se ve en la Biblia de una capacitación específica como de discipular. Lo vemos por ejemplo, muy presente en el ministerio de Jesús, una capacitación de 3 años para sus discípulos. Y vemos otro tipo de capacitaciones en la Biblia que duran 3 años. ¿Y por qué me llama la atención esa cantidad? Porque platicando con unos amigos franceses que viven en Saltillo sobre este tema cuando recién iniciaba y bueno, los pronósticos que se hacían, que obviamente son muy difíciles de determinar ahora con esta nueva cepa y las mutaciones y todo esto, pero ellos decían, bueno, lo que hemos estado leyendo, investigaciones europeas, es que para Latinoamérica se hace un pronóstico de un proceso de 3 años. Y ya casi llevamos 1, así que me llama la atención esto de una capacitación de 3 años. Y como les decía, pensando, Señor, ¿qué va a ocurrir con nuestra generación? Creo, en primer lugar, y como primer punto, que Dios tiene un plan. Ese sería mi primer punto. Yendo al versículo 2 dice, el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim. Hace hincapié, es Dios el que está detrás de esto y le permite llevarse a alguno de los objetos del templo. Como seres humanos siempre tenemos como esa necesidad de explicar el porqué de las cosas, ¿no? Siempre tratar de descifrar el origen, qué lo causó, qué lo provocó. No sé, este es un castigo de Dios, es un descuido humano, es algo que se veía venir, es alguna señal, es el cumplimiento de una profecía, explicaciones científicas, ¿no? Incluso explicaciones sociológicas. El mundo se está por colapsar, así que viene el famoso hay que reducir la población porque nos estamos sacando los recursos naturales, es parte de un nuevo orden mundial, tantas explicaciones que se intentan dar. Y quiero aclarar que yo no quiero dar una explicación de lo que está pasando, solo quiero compartirles el propósito que veo detrás de esto. Quizás es solo un propósito, puede haber muchas cosas. No quiero decir es esto, solamente no, creo que hay más cosas, pero esto es lo que creo que el Señor
bueno, el Señor lo ha hablado a mi vida y es un desafío que tengo para este tiempo y se los quiero compartir. Si alguno de ustedes también siente en su corazón que es parte de ese desafío, adelante. Lo cierto es que, aunque busquemos muchas explicaciones, nadie lo esperaba, ¿no? Nos ha causado dolor, ha sido quizá un año de pérdidas. Personalmente tuve 2 pérdidas muy significativas, una al inicio de la pandemia en mayo, una prima muy cercana, y un par de semanas antes de venirnos, el jefe de una familia con la que viví durante mi época de estudiante y que marcó un parteaguas en mi vida espiritual. Fue un tiempo muy lindo. De mis mejores recuerdos como estudiante foránea fue con esta familia, y el jefe de familia murió por COVID. Fue terrible. Y le comentaba a Pablo cómo Dios siempre tiene una perspectiva tan diferente de las crisis, cómo Dios, hay cosas que, como en este caso para mí, pérdidas, ¿no? que generan dolor, pero la Biblia dice que a los ojos de Dios la muerte o la partida de uno de sus hijos es agradable. Son perspectivas tan diferentes de la vida, de la muerte. Otro ejemplo que me viene a la mente es, y que es tan palpable hoy en día, por ejemplo, el templo. Dice el versículo 2 que Dios le permitió al rey Nabucodonosor llevarse objetos del templo. Esto para los judíos era terrible. Si había algo de lo que ellos se sentían orgullosos era de su templo. O sea, incluso cuando ya es destruido el templo de Salomón, pero Herodes en tiempos de Jesús les reconstruye el templo, ellos se lo presumen a Jesús. No, mira, Señor, el templo, sus pórticos, mira el diseño, la decoración, lo grande que es, el sonido, no sé. Y Jesús, como dicen los chilenos, no está ni ahí con el templo. O sea, dice, derriben el templo y en 3 días lo reconstruyo. Y eso fue tan ofensivo para ellos. ¿Cómo es posible que el que se dice hijo de Dios no esté ni ahí con el templo? De hecho, Jesús pasaba más tiempo afuera del templo que adentro del templo. Y yo no sé ustedes, este año como iglesia teníamos proyectos de remodelación y hacer cosas. Y cuando nos mandaron para la casa, fue tan frustrante. Fuimos al templo a recoger algunas cosas para trabajar desde casa. Y a mí me daba tanta tristeza porque dije, oye, invertimos tanto en el templo y no nos podemos reunir. No sé, de esos cambios, y yo me incluyo ahí, ¿qué le decíamos a la gente? Que quedarse en casa viendo una predicación o escuchando alabanzas desde enlace no era la iglesia, que tenían que congregarse en un lugar. Y ahora rogamos que la gente se conecte en su casa y que juntos podamos hacer iglesia desde casa. ¿Cómo cambian las perspectivas? Y una de las cosas con las que más me quedo es que es muy difícil explicar el por qué, ¿no? Es muy difícil explicar el por qué. Pero definitivamente Dios tiene otra perspectiva de la pandemia muy distinta a la que nosotros tenemos. Si bien el cautiverio, este cautiverio de que habla el libro de Daniel, ya había sido profetizado en el libro de Jeremías, capítulo 25, del 1 al 14. Incluso les dijo la duración, va a durar 70 años, va a venir el rey de Babilonia y se los va a llevar, van a estar 70 años allá. Y después de esos 70 años van a poder regresar y yo voy a castigar a los babilonios. Y si bien Dios ya les había estado anticipando esta crisis, les había dicho arrepiéntanse de sus pecados, porque si no va a ocurrir esto, y si bien esto ya estaba profetizado, y quizá podemos decir, bueno, la pandemia también estaba profetizada, el punto central no es el castigo en sí, por su pecado. Y quiero hacer énfasis en esto, en este punto aquí, que es cuando Dios permite que algo suceda, ya sea un castigo o otra cosa, es con un propósito específico. Y es que está buscando provocar un cambio.
lo que Dios estaba buscando en este tiempo con esta situación era un cambio en su pueblo. Y yo creo que cuando Dios permite cosas como estas a nivel global es porque está buscando provocar un cambio en la humanidad, en nosotros, en la iglesia. El año pasado, al volver a México, con Pablo platicábamos y decíamos, sabes, creemos que la iglesia en general en Latinoamérica tiene que hacer cambios porque quizá de aquí a 5 o 10 años va a haber una crisis como sistema. Eso decíamos nosotros y jamás nos imaginábamos que la crisis se iba a presentar ese mismo año. Porque seamos honestos, una de las cosas que entró en crisis fue la iglesia como sistema. A lo mejor hubieron iglesias que se adaptaron bien a los cambios, que ya venían trabajando cambios, pero seamos honestos, la iglesia globalmente en Latinoamérica está en crisis. Yo no sé, aquí en Chile, en Saltillo, cerró fácil el 20% de las iglesias quebraron. O sea, si quieren volver a abrir cultos, tienen que iniciar desde cero. Membresía se perdió. O sea, la iglesia entró en crisis. ¿Cuántos matrimonios se divorciaron? El aumento en la violencia intrafamiliar, el aumento en el consumo de pornografía. O sea, entramos en crisis. Y creo que si hay algo que la pandemia hizo es que expuso nuestras deficiencias. Sacó a la luz nuestros puntos débiles. Creíamos que estábamos bien. Estábamos tan obsesionados con la adquisición material y descuidamos nuestra relación familiar, nuestra salud, nuestra alimentación, no se diga, nuestras horas de sueño, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro sistema religioso. Estábamos descuidando tantas cosas y la pandemia nos puso en alto y nos expuso todo esto que creíamos que estábamos bien, pero no estábamos bien. Así que yo creo que, les decía, creo que Dios está buscando provocar un cambio. Ahora, por eso creo que es importante que hagamos un balance. Estos días he procurado no consumir mucho de distracción, sino ir meditando y hacer un balance. ¿Qué estuve haciendo mal? ¿Qué hay cosas que tengo que cambiar? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son, o quizá cambio en mis prioridades que tengo que implementar este 2021? Yo no sé si ustedes lo han hecho o lo hicieron. ¿Cuáles son esas cosas que dices? Fue una cosa que la pandemia, que el COVID me enseñó que no estaba haciendo bien y que tengo que hacerlo. ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Pablo predicaba el domingo de avanzar y yo creo que el Señor de verdad nos está empujando a avanzar. Pero para avanzar, dice el apóstol Pablo, tengo que despojarme de cosas, de ese peso, de cosas del pasado que no estuve haciendo bien. Y bien, si Dios permite que nos topemos con dificultades, pero nos da las herramientas para enfrentar esos desafíos. Y estos siguientes 2 puntos creo que son claves como herramientas que Dios nos da para enfrentar estos desafíos. El primero de ellos, o el punto número 2, es influencia. Dice el versículo número 9, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Unas traducciones en inglés dice que le tuviera como lástima a Daniel. Y sabes, a pesar de todas las habilidades que Daniel ya poseía, por eso fue seleccionado, porque era un tipo con aptitudes de aprendizaje, era un tipo de buen parecer, eran tipos con una buena reputación, ya tenían habilidades, pero ahora se enfrenta en una desventaja terrible. La pandemia nos mandó a todos a la casa, pero a ellos esta crisis los sacó de su casa. Yo creo que ellos tenían
en su mente su vida resuelta, eran parte de la realeza. Ahí ustedes saben, se perpetúa por generaciones, es por herencia. Lo sacan de su casa, lo sacan de su país. Cambio de clima. Aquí ellos creo que estaban como en zona desierto, Israel. Y la zona de Babilonia a la que se van es zona de ríos, más humedad, es otro tipo de clima. Por lo tanto, otro tipo de alimentación. Les cambian el nombre. Todo cambia. Es una crisis terrible para ellos, para esta generación. Yo no sé cómo enfrentaron aquí la crisis en Chile. En México, como nuestro país vecino entró en pánico y hubieron compras de pánico y hubo desabastecimiento en los supermercados, en algunas ciudades grandes del país empezó a ocurrir eso. Entonces, en nuestra ciudad, para prevenir que hubiera desabasto de alimentos, sobre todo los primeros 40 días, nos racionalizaron los alimentos. O sea, solo se puede comprar cierta cantidad de los productos a la semana por familia. Y nos sentíamos un poco así como desubicados de, ok, entonces ya no hay que comer tanto de esto porque hay que esperar que nos rinda la semana, porque solo podemos ir una vez a la semana y comprar cierta cantidad de producto. Imagínense estos muchachos, un cambio total. Y a pesar de todas esas desventajas, me llama la atención la gracia que Dios le da a Daniel con personas específicas. Si bien no tienes que caerles bien a todos en tu trabajo, como le pasó a Daniel, lo vemos en la historia, compañeros de trabajo, tratar literalmente de hacerle la vida imposible, pero Dios siempre le dio gracia con su jefe. Y esa fue la razón por la que Daniel sobrevivió en su nivel de influencia durante 3 cambios políticos. O sea, no sé cómo sea Chile, por lo que Paulo me cuenta, los ministerios, los departamentos son más independientes. En México, cuando hay un cambio de gobierno, es un cambio total. Recuerdo, estaba en el iba a entrar a 3er año, algo así, de mi carrera, y hubo cambio de gobierno. Recuerdo mucho nuestro asesor principal entra a la aula y nos dice, muchachos, olviden todo lo que hemos aprendido, borrón y cuenta nueva. Este nuevo presidente trae su equipo de educación con otro método de enseñanza, o todo es diferente, cambios financieros, cambios en el sistema de salud. Hay cambios tan radicales que, bueno, es una de las cosas por las que México quizá en los últimos años no ha crecido tanto, por estos cambios políticos donde hay un cambio total. Daniel sobrevivió a 3 cambios de gobierno, y no solo son 3 cambios de gobierno, bueno, 2 de ellos pertenecían a los babilonios, pero el tercero, que es el rey Ciro, es cambio de idioma también. O sea, unos cambios increíbles, y él sigue permaneciendo ahí. Y, ¿sabes? Yo no sé si Dios este año puso personas estratégicas en tu vida. En nuestro caso lo experimentamos de una forma muy linda, Dios usando a un maestro de la universidad que es ateo, que fue, Dios le dio gracia a Pablo con ese maestro. Dios me dio gracia a mí con él porque él fue mi maestro, a pesar de que él sabía que yo era creyente y él era ateo, y conoce a mi esposo, y nos ha dado gracia con esta persona que es atea, y es una persona que Dios ha usado en este tiempo para posicionarnos, para abrirnos puertas. Yo no sé si tú has podido ver esto de Dios en tu vida, y la verdad, y el punto central de este punto es que Dios nos rodea de personas que nos ayudarán en el propósito que Él tiene para nosotros. Es una gracia estratégica, son personas claves en nuestra vida que nos van a ayudar en estos desafíos que tenemos por delante. Y sabes, quiero cerrar este tema con ese tercer punto que es, creo, importante, y es la segunda herramienta que Dios nos da en este tiempo difícil, y es capacitación. El versículo 17 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional
para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Y sabes, en épocas de crisis es cuando más vemos la gracia de Dios. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora el desafío es cómo respondemos a esa gracia. Como les decía, Daniel y sus amigos ya tenían aptitudes, venían haciendo bien las cosas. Cuando ocurre esta crisis, ellos reiteran su compromiso, es decir, no dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, nos deprimimos y no sabemos qué hacer. Eran muy jóvenes. No, ellos reiteran su compromiso, pero saben, es un compromiso integral. Es un compromiso con su educación, es decir, ok, tenemos el desafío de aprender un nuevo idioma, lo vamos a hacer. Tenemos el desafío de aprender nuevas tradiciones, lo vamos a hacer. ¿Qué tantos desafíos se enfrentaron? Y ellos se comprometieron, o sea, ellos dijeron, ok, vamos a hacerlo. No solo un compromiso intelectual de educación, un compromiso físico también, su alimentación, sino un compromiso espiritual. Un compromiso de decir, ok, vamos a hacer la diferencia. Hay cosas que no son negociables para nosotros. Sí estudiamos, sí convivimos con otra gente, pero esto no es negociable para nosotros. Y lo podemos ver a lo largo de su historia, o cosas que para Daniel no eran negociables. Es decir, ok, me cambias el nombre, ok, no hay problema, pero con mi fe no te metas. Esto no es negociable para mí, y si tengo que ir al foso de los leones, al horno por causa de mi fe, no hay problema. O sea, mi fe en Dios no es negociable, hay un compromiso. Y sabes, es tan lindo, todavía no lo leo completo el libro, lo he estado así viendo, pero me llama la atención la evolución de la relación de Daniel con Dios. Registra su primera oración, porque el libro de Daniel guarda varias oraciones muy, muy, muy impactantes. Y la primera, él hace su oración refiriéndose al Dios de sus padres, al Dios de sus antepasados, como que todavía no sabe que Dios es poderoso y Dios da gracia, pero como que recién está iniciando en ese caminar. Y luego vemos cómo va evolucionando al grado que registra una guerra espiritual increíble, ¿no? Donde Dios tiene que enviar a sus ángeles a que peleen espiritualmente con la potestad de Babilonia, y se desencadena algo increíble ahí. Se volvió un hombre de oración increíble. Esta evolución en su crecimiento en relación con Dios. Daniel quizá nunca volvió a Jerusalén, quizá nunca volvió a su templo, pero ahí en su habitación experimentó cosas increíbles, visiones, sueños revelados, profecía. O sea, el tipo vivió unas revelaciones espirituales increíbles ahí en su cuarto, con sus amigos cuando se reunían a orar. Impresionante. Así que quiero cerrar con esto, ¿sabes? Hay cosas en las que estos chicos se capacitaron. Pero en el siguiente capítulo 2, tú lo puedes leer en tu casa, los desafíos que les presentaron, dicen los sabios, Señor, o sea, esto nadie lo puede hacer, o sea, esto es imposible. Pero Dios dota a Daniel de una habilidad espiritual, de una habilidad que no se le enseñaron en la universidad. Dios le da una habilidad nueva, y es la capacidad de interpretar visiones y sueños, algo que no aprendió en la escuela. Y yo creo que Dios en ese tiempo quizá nos va a dar en su gracia nuevas habilidades, cosas que dices, no lo aprendí en mi escuela, no se aprende en ningún lado, es algo que solo Dios puede dar. Pero creo, y cierro con esto, es que la gracia del Señor está a nuestra disposición, pero espera que respondamos a ella con un compromiso integral. Un compromiso. ¿Sabes? Los sociólogos dicen que la generación millennial tiene todo el potencial
para ser la mejor generación en la historia de la humanidad. Eso es lo que dicen, o sea, la capacidad, ¿cómo se dice? El acceso a la información que tienen, las habilidades que tienen todo para ser la mejor generación en la historia de la humanidad. El problema es que solo lo harán siempre y cuando ellos quieran. Es decir, se les tiene que convencer de algo para que ellos lo hagan. Y creo que ese es el desafío para nuestra generación. Dios está esperando que nos comprometamos como nunca antes. Creo que sí se viene un periodo de 3 años en el que Dios está esperando provocar en nuestra generación un cambio y que podamos sentar un precedente como generación, así como la generación de Daniel y sus amigos, que podamos sentar un precedente, la generación que le hizo frente a la pandemia y que fue un referente para la sociedad. Ese es el desafío que yo he sentido en mi corazón y sé que tengo que hacer cambios en mi vida. Yo no sé ustedes, esos son todos los desafíos a los que nos enfrentamos, pero la gracia del Señor está a nuestra disposición, que sí es un tiempo de pandemia, sí es un tiempo de crisis, pero es un tiempo en el que vamos a ver la gracia de Dios como nunca antes. Si te fijas, el protagonista de esta historia no es Daniel, no es el rey Nabucodonosor, no es la tragedia, es la gracia de Dios manifestada en la vida de un hombre que se comprometió. Así que ese es el desafío con el que los quiero dejar este tiempo. Creo que es tiempo de tomar decisiones, de comprometernos, de disciplinarnos y de abrazar la gracia que Dios tiene para nosotros. Así que me encantaría escuchar sus historias. Si quieren escribirlas aquí aparte. Como les decía, el título, no sé si fue el mejor 3x1, pero que si me contaran sus testimonios, decir, sí, Lili, yo he visto cómo Dios ha puesto gente, sí, Dios me ha dado nuevas habilidades, lo he visto, sí hay áreas en las que me tengo que comprometer, así que quiero orar por ustedes, decir, Señor, gracias por tu palabra que es viva, que es lámpara a nuestros pies, aún en medio del caos. Tu palabra nos alumbra, Señor. Tu palabra sigue viva, nos sigue hablando, nos sigue abriendo los ojos, Señor, y ayúdanos en este tiempo de crisis, Señor, a responder como tú esperas de nosotros. Tú tienes altas expectativas de nosotros, Señor, de tu pueblo. Ayúdanos a responder con responsabilidad, con compromiso. Ayúdanos, danos de tu gracia, Señor, capacítanos, danos fuerza, ayúdanos a vencer la displicencia, a vencer la flojera, Señor, a que podamos ser una generación que marque un precedente, Señor. Es que en medio de la crisis, Señor, tú ves una oportunidad, tú quieres provocar un cambio en tu pueblo, Señor, en tu iglesia, que podamos, Señor, ser sensibles y poder, Señor, responder a este cambio que tú buscas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos juntos al único Dios verdadero. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu habitación, adora a Dios con nosotros. Te amamos, Dios. Alguien dijo, nada hay nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo.
Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien.